Las figuras de aves en el arte cuaternario europeo son algo excepcional. Sin embargo, en el sur de la península ibérica hay una cueva donde las aves adquieren un gran protagonismo, hasta el punto de que podemos reconocer una veintena de especies diferentes. Nuestra fascinación por la naturaleza es innata. Los hombres han contemplado la belleza y la furia de los animales a lo largo de miles de años. Han observado cómo se movían, cómo peleaban, cómo se alimentaban, cómo se reproducen. Y desde la prehistoria quisieron atrapar su espíritu pintándolos en las cuevas que ocupaban. Aunque uno de los pilares más importantes que sustentaban la economía sumeria era la crianza de pequeños rumiantes, las aves también estaban muy presentes en esta cultura y tenían múltiples utilidades. En el ámbito literario, no solo aparecen representadas en transacciones comerciales, sino en composiciones más elaboradas, como el himno denominado Nance y las aves, en clara alusión a su contenido. Según la cosmogonía sumeria, los elementos de la creación eran tres: tierra, aire y agua, y los dioses, al igual que los animales, se clasificaban según estos hábitats. En la diosa Nance convergen los dos últimos, declarándose guardiana de las aves, los peces y las marismas. Se trata de un texto poco conocido del corpus de literatura sumeria que data del segundo milenio AC. El arte mesopotámico es una división cronológica y geográfica de la historia del arte que trata de Mesopotamia durante la Edad Antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que nacieron en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates. Desde el Neolítico, hacia el bimilenio AC, hasta la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 AC. En la época anterior a los persas, el arte mesopotámico tuvo varias vías de contacto, a través de la guerra, la diplomacia y el comercio a larga distancia, con el de las demás civilizaciones del antiguo Oriente Próximo, arte de la civilización hitita y otras del Asia Menor, arte fenicio, del antiguo Israel y de otras civilizaciones del Levante Mediterráneo, y el arte egipcio, e incluso con el arte de la India y del Asia Central. Son denominaciones historiográficas para la designación de un grupo de civilizaciones prehelénicas, es decir, anteriores a la civilización griega, que se desarrollaron en la protohistoria en el espacio en torno al mar Egeo entre los 3000 y 1200 AC. El disco de Festo es un disco de arcilla cocida con inscripciones en ambas caras fechado a finales de la Edad del Bronce. El disco tiene dentro de su figura la representación de dos aves, las cuales aún no se ha logrado determinar su significado dentro de la representación. Al hablar de arte en la antigua Grecia, más específicamente de pintura, es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que precisamente la decoración de ánforas, platos y vasijas, cuya comercialización era un negocio muy productivo en la antigua Grecia, fue donde pudo desarrollarse este arte. En Grecia creían en las aves de la mitología griega. Estas forman parte de la literatura y el folclore desde hace cientos de años, siendo representadas ya sea como gigantes, de fuego, protectoras, combinaciones híbridas de figura humana y animal, etc., y que han sido preponderantes para el acervo cultural de muchas de las mitologías del mundo. El auge de la pintura se dio en el siglo VI, aunque en el siglo IV, cuando empieza a decaer, aparece una preocupación por representar el volumen y la tercera dimensión. La técnica es similar al fresco. Los colores son planos y vivos, destacan el blanco, el negro, el rojo, el ocre y el amarillento, y a partir del siglo IV se añade el azul y otros tonos más ricos. Los fondos son lisos y sobre ellos se recortan las figuras en las que predomina el dibujo. Aparece la vegetación, aves. Hace casi 2000 años Pompeya quedó dormida bajo toneladas de cenizas procedentes del volcán Vesubio. Junto a ella sus construcciones, cultura y arte, parte del cual sale hoy a la luz gracias a la investigación realizada por Karin Faber que acaba de convertirse en libro. El libro Aquellas aves de Pompeya.
Un paseo ornitológico en el año 79 AD se sugiere una visita a las ruinas de Pompeya guiada por un interés común a todos los aficionados a la ornitología: encontrar aves. En este caso, aves que están allí desde hace 2000 años, dibujadas en sus muros. El cristianismo primitivo o aleocristianismo se estableció en el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla hasta el colapso del Imperio Romano de Occidente en la propia Roma. Por lo general, todas las pinturas provenientes de esta época son, gracias a las catacumbas, era una técnica más simple que el arte pagano contemporáneo. Las primeras imágenes cristianas consistían en ilustraciones bíblicas. Casi todo nuestro conocimiento de la cultura y los artefactos cristianos primitivos proviene en gran medida de descubrimientos arqueológicos. El arte bizantino nace y se desarrolla a partir del siglo IV después de Cristo en el Imperio Romano de Oriente, donde florece hasta el siglo XV. Se le considera como un arte subordinado al poder del emperador. El arte bizantino se manifiesta en tres influencias: cristianismo incipiente, racionalismo griego e islam. Las representaciones de aves de toda clase, Iglesia San Jorge de Tesalónica, animales marinos, Basílica de Aquileo, y animales exóticos procedentes de países lejanos, Plaza Armerina en Sicilia, Gran Palacio de Constantinopla, componen paneles enteros o son parte de escenas de caza y circo, o de la vida ciudadana y campestre, o bien mitológicas, así como de representaciones de las estaciones, los meses, los signos del zodíaco y los planetas. Los animales tienen un lugar importante en las culturas islámicas. Se mencionan en los textos fundacionales, acompañan a la tentación de Adán y Eva, o al profeta Salomón. Una alegoría moral como en el cristianismo, que representa el mal, o que expresa las aspiraciones morales o espirituales. Extraído del gran repertorio de artes decorativas en el Islam, los animales también se encuentran en los cuentos y la poesía. Por último, la cuestión de su legalidad como alimento se ha debatido largo y tendido por los juristas musulmanes y sigue siendo un tema importante en la afirmación de la identidad musulmana. Se define el arte de la India como un arte sacro o sagrado. No es solo la apreciación de la belleza de las obras artísticas la que se persigue, sino también la emoción de la contemplación de las mismas. No por ello, sin embargo, se deja de apreciar por el observador en general la belleza y perfección de estas obras, ya que utilizan uno de los mejores vehículos para ello: la sensualidad, que es un elemento universalmente vivido y percibido por todas las personas. El arte de la India antiguo se conoce como arte hindú porque sus pinturas representan a las divinidades del hinduismo. Flores y pájaros fueron los temas favoritos de las pinturas en la antigua China, con un gran contenido estético. Las pinturas de flores y aves tienen su origen en la dinastía Tang, 618-907. Esta forma de arte tiene elementos simbólicos, metafóricos y alegóricos. Estas obras de arte no son meramente para describir el mundo natural, sino que también enriquecen lo simbólico y metafórico. Por ejemplo, las flores de peonía representan riqueza y lujo. Varias especies de aves, mamíferos y reptiles fueron valorados y utilizados de diferentes formas, además de ser representados en todas las expresiones artísticas y culturales de los mayas prehispánicos. Es prácticamente innegable que los pueblos prehispánicos se vieron en la necesidad de domesticar ciertas especies de flora, aves y mamíferos como parte de su vida sedentaria, lo que marcó el inicio de una estrecha relación con las mismas. En los códices se han reconocido alrededor de una docena de especies, entre las que se encuentran el pelícano, la fragata, garzas, zopilotes, águilas, búhos, guacamayas, pavos.
Desde el antiguo Egipto las aves simbolizan con frecuencia las almas humanas, a veces tienen cabeza de persona, incluso en la iconografía helénica. En general, aves y pájaros, como los ángeles, son símbolos del pensamiento, de la imaginación y de la rapidez de las relaciones del espíritu. Palomas, pavos reales, tórtolas, perdices, jilgueros, loros se entremezclan con los diferentes ornamentos pictóricos y se integran perfectamente. El manierismo es un estilo que surgió en 1530 y estuvo vigente hasta finales del siglo XVI. Su nombre viene de manera en italiano, y hace referencia a un enfoque estilizado y exagerado hacia la pintura y escultura. El manierismo es el producto de una sociedad escéptica y preocupada por el gozo y el refinamiento, solo entusiasmada por rodearse de belleza. Las obras de este período tendrán un marcado carácter subjetivo y antinaturalista. El arte barroco comenzó como una continuación del Renacimiento. Sin embargo, los eruditos de la época comenzaron a ver las diferencias drásticas entre los dos estilos, y también, como el estilo del Renacimiento dio paso al arte barroco. Igualmente, tanto la arquitectura barroca como la escultura y pintura tienen un carácter dramático, por lo que fueron herramientas poderosas en manos del absolutismo religioso y secular que floreció al servicio de la Iglesia Católica y las monarquías católicas. Se denomina como un movimiento artístico que fue originario de Francia, que está comprendido entre 1730 y 1760. A la hora de diferenciar entre el rococó y el barroco tenemos que destacar que el primero está al servicio de la burguesía y la aristocracia, a contrario, el barroco estaba al servicio y a favor del poder absolutista. Esta corriente claramente hedonista buscaba la delicadeza, elegancia, sensualidad y gracia. Todo era menos serio y más sentimental. Todo mucho más lúdico, acorde con una alta sociedad en busca de la felicidad. El romanticismo se origina paralelamente en Alemania y el Reino Unido cuando un grupo de gentes variopintas deciden que ya están hartas de tanto racionalismo e ilustración. El mundo es más bien lo contrario, irracional. No es sereno ni intelectual. Más bien está lleno de sentimientos, de imperfecciones. Y ahí está la gracia. A partir del romanticismo, cuando las representaciones de animales adquieren valor como tema pictórico por sí mismo. Tanto Géricault, cuyo amor por los caballos le llevó a la muerte, como Delacroix, en sus temas vinculados a la moda orientalista, fueron notables animalistas. Realismo es la denominación de un estilo o movimiento pictórico que se dio en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo principal representante es Gustave Courbet. El propio pintor fue quien acuñó el término al dar nombre al pabellón que hizo construir para una provocativa exposición de 1855, alternativa al Salón de París, bajo el título Realismo. Los realistas rechazan lo exageradamente emocional, es decir, lo sentimental.